entusiastas. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea de qué están viendo, pero se le están pasando muy bien. ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a empezar y pues bueno, esto diría Martin Scorsese, esto es cine. Esto que acabamos de ver es cine por donde se le vea. Bueno, entre París, Texas y Las Alas del Deseo hubo dos proyectos. Ya saben que Wim Wenders tiene la posibilidad y tiene la creatividad de hacer a veces dos películas por una. Entonces, terminada París, Texas, lo invitan a hacer un documental sobre un modisto japonés muy famoso en la época. Se va hacia Tokio y en Tokio descubre, al mismo tiempo que está haciendo el documental sobre este personaje, que se va a llamar Documental sobre ropas y ciudades. Finalmente descubre las huellas del cineasta japonés Yasuhiro Ozu, que aquí les he mencionado varias veces, que bueno, tiene varias películas importantes, junto con Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa, son los tres pilares del cine clásico japonés. Ozu empezó desde la etapa muda del cine japonés y luego en los 50 se vuelve el retratista de la clase media japonesa de la posguerra y cómo vienen toda una serie de cambios sociales, de cambios morales y de pues que la modernidad se le viene encima a los japoneses, y pues ahí fue donde hizo algunas películas importantísimas como Historia de Tokio y algunas más. Entonces, bueno, siendo uno de los más importantes cineastas de la historia, Wenders hace un documental que se llama Tokyo Ga, que está dedicado completamente a la memoria de Yasuhiro Ozu, y dice él que en algún momento del rodaje de las dos películas que se hicieron de manera simultánea, algún miembro del staff llevó un churro de mota, parece que muy poderoso, y lo recorrió entre el crew, ¿no? Entre el equipo de producción. Y Wim Wenders le entró también porque pues hay que experimentar, y después se tomó un vaso de algún brebaje que le prepararon y fue a dar al hospital y tuvieron casi que resucitarlo del infarto que le estaba dando por la mezcla de la mota con el alcohol. Entonces dice que sin duda esas son experiencias de vida muy fuertes y que de alguna forma no es gratuito que venga una película sobre Los Ángeles después. Dice, porque él ya estaba a punto de conocerlos en vivo, a todos. Entonces, bueno, pues se junta con su cuate Peter Handke. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este poeta con el que coincide en la escuela de cine de Múnich? Y Peter Handke le dice, mira, yo ahorita tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas, te pediría que pues no me metas a escribir un guión. Yo lo que te puedo ofrecer es plantearte una serie de situaciones y tú haces el guión sobre esas situaciones. Y creo que, bueno, nos podemos hablar, te puedo yo mandar algunas anotaciones, pero no quiero escribir un guión ahorita de cine. Entonces, bueno, Wim Wenders, con esa libertad, Handke le mandó una serie de situaciones a desarrollar y Wim Wenders las fue preparando y finalmente se fue levantando la producción, que es una coproducción entre Francia y Alemania, todavía Alemania Occidental, que se llama Las Alas del Deseo, o en su título original en alemán, El cielo sobre Berlín, que es así como se llama la película, Der Himmel über Berlin, ¿sí? Bueno, pues la idea era jugar con toda una serie de conceptos e ideas que tanto a Peter Handke como a Wim Wenders les gustaba. Primero, pues este realismo mágico de Los Ángeles, de tratar de hacer una película donde ángeles llegaran a la tierra y estuvieran escuchando todo el tiempo los pensamientos y las emociones de los hombres. Esto daba lugar a una estructura muy abierta donde pues literalmente estos personajes, como hemos visto en todas las otras películas que hemos visto de Wim Wenders, están todo el tiempo errabundos, nada más que aquí todo está acotado a las calles de Berlín. Incluso hay la fantasía de que pueden cruzar el muro, cosa que ahorita les voy a explicar cómo se hizo, porque no era nada fácil hacer ese tipo de escenas. Pero bueno, finalmente el planteamiento era ese: los ángeles van a escuchar los pensamientos.
Quienes trabajaron en la película dicen que fue un trabajo muy notable de Wim Wenders con todos los personajes a los cuales se les escucha sus pensamientos. Lo que oímos nosotros es nada más una línea o dos líneas. Les escribió toda la biografía a los personajes y todos los actores que en algún momento Los Ángeles se acercan y escuchan sus emociones o sus pensamientos, tenían toda una historia completa que decir. Entonces la grabaron primero en audio, luego se la aprendieron y, por ejemplo, en la escena del metro, donde vamos pasando por todas las caras, la señora que dice, ¿cómo voy a pagar eso con mi jubilación? El otro señor que está pensando otra cosa. Ellos grabaron realmente todas las voces con toda la historia, con toda la biografía completa de los personajes. Por lo tanto, esos rostros que nosotros vemos son rostros de gente que verdaderamente sabe qué está contando y en qué momento van a pasar Los Ángeles. Ahora, Los Ángeles fue una decisión también muy interesante en términos visuales. O sea, ¿cómo los planteas? Si los planteas con sus mantos blancos y sus aureolas de pastorela, la gente se va a morir de la risa, ¿sí? Entonces, sin duda, fue un trabajo muy importante y claro, pues otra vez vemos las grandes influencias de la cultura estadounidense en la obra de Wim Wenders. Estos ángeles parecen detectives, traen unas gabardinas y unos abrigos muy gruesos, la actitud es como muy cool, ¿no? O sea, no me meto, no me involucro, camino, me muevo, pero siempre estoy como en una actitud bastante estoica, el pelo todo el tiempo recogido con sus colas de caballo, y son como si fueran dos güeyes de la policía secreta caminando por las calles de Berlín, que tampoco no sería nada raro, ¿sí? Entonces, así fue como definieron la imagen de Los Ángeles y de todos los que aparecen en la película. Al final, no sé si vieron en los créditos que le dice gracias a los ángeles, no los angels, sino los ángeles, que son todos los ángeles que salen en la película. En la película de mañana continúa el ángel Castiel, todavía sigue siendo ángel, y vamos a tener una suma de un personaje llamado Ángela que va a ser Natasha Kinski. Esa lo vamos a ver mañana. Todos los demás, pues bueno, son estos ángeles que vimos en la película. Entonces, Damiel y Castiel, que son respectivamente Bruno Ganz, que lo recupera el maestro Wim Wenders del Amigo Americano, y Otto Sander, que pues fue un actor que trabajó con todos los directores del nuevo cine alemán, pues son estos dos ángeles que van recorriendo las calles de Berlín, que van escuchando los pensamientos, que los niños sí los pueden ver, eso es algo muy interesante, los niños sí los pueden ver, pueden platicar con ellos, pueden interactuar con ellos, y con ello nos lleva Wim Wenders a uno de los temas más importantes de las salas del deseo. A lo largo de toda la película, porque es toda la película, hay un poema de Peter Handke que se va, digamos, recitando y se va escribiendo en pantalla y los personajes lo van diciendo, que se llama La canción de la infancia. Y es todo este poema que dice cuando el niño era niño y te va poniendo toda una serie de líneas, de rimas muy interesantes, donde prácticamente de lo que se habla, ojalá lo puedan googlear al rato, le ponen cuando el niño era niño Peter Handke y les va a salir todo el poema completo, es muy muy extenso y cada una de las estrofas habla de momentos de la infancia que finalmente pierdes en el momento en el que creces, ¿no? O sea, este fragmento que dice, cuando el niño era niño podía vivir de una manzana y un jugo, y ya con eso comía todo el día, ¿no? Dice, pero cuando eres grande, pues ya no puedes vivir de manzana y de jugo. Cuando el niño era niño, toda la gente era muy bella, y ahora pues ya solamente algunos llegan a ser bellos, ¿no? Entonces, con mucho sentido de ironía, Peter Handke nos va hablando pues de una pérdida de inocencia, de alguna forma. Y el personaje de Damiel, el personaje de Bruno Ganz, es muy interesante que en el momento en el que se vuelve humano, pues empieza como en una primera infancia, ¿no? Es bobo como él solo, tiene unas actitudes completamente infantiles y por eso se lleva también con los chavitos, porque es como un niño, es como otro niño, ¿no? Que tiene que empezar a madurar de una manera muy rápida porque este ángel, con tal de vivir la experiencia humana, pierde y arriesga la inmortalidad. Y finalmente lo vemos con su trapecista guapísima, la Solveig Martin,
que se acabó convirtiendo en la señora de Wim Wenders durante un buen rato, y algunos colegas críticos de cine la acusaban de que por ella había empezado a hacer malas películas, no sé. El caso es que finalmente cuando Wim Wenders cayó en desgracia, Solveig lo abandonó, entonces parece que sí era un personaje no muy positivo para Wim Wenders. Pero bueno, ya estaba grandecito también, ¿no? Para tomar sus decisiones. Entonces, Solveig Domactan, guapísima, este personaje etéreo, maravilloso, esta trapecista con alas que es como un ángel. O sea, la película está llena de esos grandes momentos de poesía fílmica que puede lograr, pues, un director que está perfectamente coordinado con lo que nos quiere contar. Por ejemplo, la inclusión de un actor de culto que es Peter Falk, que bueno, a lo mejor los más jóvenes no ubican una serie llamada Columbo, donde Peter Falk era el detective que tenía un ojo de vidrio y que resolvía las cosas más con intuición e ingenio que con técnicas policíacas. Pues bueno, Columbo fue una serie muy importante de los años 70, pero también hay que recordar, y aquí los invito a recordar, hace 2 años que empezamos con estas actividades del seminario, cuando vimos el ciclo de John Cassavetes, que vimos varias películas donde salía Peter Falk, y Peter Falk era un actor que precisamente con John Cassavetes aprendió el valor de la improvisación, y bueno, tiene grandes películas, por ejemplo, Neurosis de mujer con Gina Rowlands, el marido es Peter Falk y está extraordinario, ¿no? Pero fue muy curioso, Peter Falk estaba pues en su casa, literalmente. Columbo debe haber terminado a principios de los años 80 la serie, y de pronto recibe una llamada y es Wim Wenders, ¿no? Tú le dices, oiga, maestro, yo quisiera que trabajara usted conmigo en una película. Sí, ¿cómo no? ¿Qué película? Pues mira, es una película donde hay unos ángeles por ahí en la ciudad de Berlín. Dice, no le puedo contar mucho porque no le hemos escrito, pero ya lo quiere usted como un personaje. Entonces, así como lo ven en la primera escena, que él va en el avión y que va pensando y va diciendo, pues no sé nada de este personaje, pero ya me enteraré en el rodaje, es exactamente lo que le pasó para filmar Las alas del deseo. A él le dijeron, véngase usted, lo trataron, dice que lo trataron como estrella, que la gente en las calles llegaba y corría y le pedía autógrafos y le agarraba la gabardina y les decía, le pedían que hablara como Columbo. Entonces, bueno, esto es una cosa completamente de fan de Wim Wenders, que lo quiso tener en la película, pero le da un papel muy bonito porque resulta que él también fue un ángel, ¿no? Y como este ángel, él puede ir guiando un poco a Damiel, él puede ir viendo también estas cuestiones de la historia que también a Wim Wenders le llegan profundamente. Y aquí tenemos a otro personaje clave en la película que hay que irlo siguiendo de manera muy puntual, que es el personaje del poeta. No sé si vieron en los créditos, le dan en los créditos el crédito de Homero. Es que es Homero el de la Odisea. Y acuérdense que desde que empezamos nuestro seminario de Wim Wenders, hablábamos del poder y de la influencia que tiene la Odisea homérica en la obra de Wim Wenders. Esta idea de que no importa dónde es el viaje, de dónde sales y a dónde llegas, sino todo lo que recabaste, todo lo que conociste, todo lo que perdiste y todo lo que ganaste en medio del viaje para que llegues al final. Entonces, la Odisea, aquí Peter Handke y Wim Wenders lo ponen en este viejo poeta que, por cierto, es un actor, también un actor súper de culto, que se llamaba Kurt Bois. Si ustedes se acuerdan de Casablanca, en 1942, la película clásica de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, había un tipo flaquito, narizón, calvito, que se la pasaba robando carteras en la película, que llega con una parejita y les dice, cuídense mucho porque hay rateros por todos lados, y le roba la cartera a un señor y anda robando carteras ahí en el bar de Rick. Bueno, pues es Kurt Bois, aquí 43 años después de Casablanca, ya es un señor de casi 90, pero le da ese papel Wim Wenders de Homero, este guía, este poeta que nos va a guiar por la Odisea, pero que también está llorando porque ya no hay viajeros, ya no hay gente que quiera viajar, ya no hay gente que se quiera mover, ¿no? Y entonces él está pidiéndole a las musas, como empieza la Odisea, si alguno de ustedes la ha leído, que empieza diciendo, oh musa, yo el poeta, ¿no? Y te llevaré por las sirenas y te llevaré por todo esto. Entonces aquí el personaje es un poeta que está ciego, como Homero dicen que estaba ciego, y está recorriendo un Berlín que ya no reconoce. Y Wim Wenders, por primera vez en su carrera, porque no lo habíamos visto en ninguna de las películas anteriores importantes,
hace referencia a la Segunda Guerra Mundial y en particular al año 1945, que no es solamente el año de la derrota alemana, de la destrucción de Berlín, del punto y borrón y cuenta nueva para los alemanes, sino el año en el que nació Wim Wenders. O sea, cuando esos niños están muertos en la calle, cuando esos edificios se están incendiando, cuando vemos todas estas imágenes documentales, Wim Wenders se le está ocurriendo nacer en el barrio de Düsseldorf. Entonces, ese pasado alemán que ya dijimos desde la primera clase, que Wim Wenders no logra asimilar, aquí están esas imágenes documentales. Y la película que se está filmando, esta película donde está participando Peter Falk, pues es una película muy rara, digo, ni simplemente la escena de los dos actores, el que la hace de nazi y el que la hace de judío, fumando juntos, pues ya da una idea de lo que es el cine, ¿no? Y finalmente esta película que están haciendo, que aparentemente es una película sobre un búnker, ¿no? Pues es donde está Peter Falk y habla de estas reinterpretaciones también de la historia. Ahora, Las Alas del Deseo se filma en un blanco y negro espectacular por un veterano fotógrafo francés que se llamaba Henri Alecan, y los filtros de color, en el momento en el que nosotros cambiamos y entramos al mundo de color que Damiel no puede acceder siendo un ángel, pues es como nosotros nos enteramos que nuestro personaje ya es un ser humano, con el cambio de color de fotografía. Ahora, pues bueno, el muro de Berlín no se podía filmar por cuestiones políticas y por cuestiones que todo el mundo ya estaba cierto de que el muro no se podía filmar. Tuvieron que construir toda una sección del muro que ustedes vieron en la película, hecha con madera y algunas partes con acrílico, y un artista decoró toda la parte completa para que se pudiera filmar. La escena donde Damiel y Cassiel se brincan del muro es completamente falsa. O sea, esa torre de control y los policías y lo que está ahí, no había manera de cruzar el muro, no había forma. Y no había manera ni siquiera de que como turista fotografiaras el muro, había una reticencia total. Entonces, imagínense ustedes filmar una película donde, pues de pronto, tienes tus ángeles, tienes las emociones, tienes estos ángeles que escuchan pero no pueden resolver nada, tienes este ángel que quiere vivir la experiencia humana, que quiere tocar, que quiere oler, que quiere ver el color, que termina diciendo maravillosamente: ahora sé lo que ningún otro ángel sabe, porque ya ahora él perdió la inmortalidad y ahora se vuelve humano. Pero imagínense filmar una película que 2 años después ese muro se cae. Ese muro para febrero de 1989 se empezó a partir en pedazos, la gente de Berlín Oriental se empezó a meter a Berlín Occidental y las dos Alemanias en 1990 llegan a la unificación. Entonces, claro, Wim Wenders se da cuenta que esta película, que le dio montones de premios y fue un taquillazo en todo el mundo, y le dio el premio de mejor director en el Festival de Cannes, y es una de las películas de cine de arte más vistas de toda la historia, pues de repente perdía vigencia, porque ya no era la misma Alemania, ya no era el mismo nivel de tensión que había en la ciudad, y Alemania había cambiado y Europa estaba cambiando radicalmente. O sea, a partir de 1989, que se cae el muro de Berlín, vendrá la disolución de la Unión Soviética, la revolución de terciopelo de los checos, se van a zafar los húngaros, los polacos, todo el mundo, y finalmente el bloque socialista desaparece. Por eso vino la necesidad de hacer una segunda parte, porque finalmente Europa estaba cambiando, Los Ángeles iban a escuchar otras cosas, y bueno, mañana que nos acompañen a ver Tan Lejos y Tan Cerca, pues van a ver qué hace Wim Wenders planeando una secuela, pues de una película tan particular como Las Alas del Deseo. O sea, Hollywood, que todo lo compra y todo lo hace a su manera, pues después, unos años después, hizo una película que se llama Un Ángel Enamorado, con Nicolas Cage y con Meg Ryan, que bueno, quiso ser Las Alas del Deseo, pero hay algo ahí que falta terriblemente, que se llama
Wim Wenders. O sea, no, o sea, puedes llevarte la historia. Incluso los productores de Hollywood se rompieron la cabeza y dijeron, claro, fílmala en Los Ángeles. O sea, aquí hay una ciudad que se llama Los Ángeles. Pues sí, pero el problema es que no está Wim Wenders, y no está el guión de Peter Hanke, y no está Bruno Ganz, y no está la foto de Henriette Leccan, y no tienes una trapecista que se ve bellísima en pantalla. O sea, no tienes lo mismo. Hay gente que la vio y que finalmente, gracias a eso, fue a dar a las Salas del Deseo. O sea, es como una vuelta de tuerca, ¿no? Finalmente lo importante es que las películas se vean, y bueno, la de Nicolas Cage la vio mucho más gente que en las Salas del Deseo, pero curiosamente esa gente se fue a ver la película original, cosa con lo que Wim Wenders está feliz de la vida, ¿no? Y hasta la fecha es una película que le sigue dejando muchos dividendos y sobre todo un prestigio enorme. Entonces, si vienen años de crisis para Wim Wenders, hasta el fin del mundo no tiene el nivel de ninguna de las películas previas que hemos visto. Es un viaje, no sé si alguno de ustedes la vio, estuvo en una muestra internacional de cine, que era una parábola de ciencia ficción donde un científico va recabando imágenes de todo el mundo porque su madre se está quedando ciega, y a la madre todas esas imágenes se las va a poner en una especie de casco de realidad virtual que la va a mantener viendo esas imágenes del mundo en nivel cerebral, aunque ella haya perdido la vista. El problema es que esa película dura 3 horas, donde Wim Wenders se da un rol por buena parte de los 5 continentes, y la película no tiene sentido hasta el final. Incluso es una película que filmó para televisión. La versión original dura 6 horas, la versión de cine dura 3. Nosotros la vimos en cine, y empieza una nueva época para Wim Wenders que se llama, lo mejor de la película es el soundtrack, el CD, porque sí, la banda sonora de Hasta el fin del mundo y de esta película y de París, Texas y de Tan lejos y tan cerca tiene unos nombresotes impresionantes. Se le va a pegar YouTube, se le va a pegar Nick Cave, se le va a pegar Lou Reed. De hecho, aquí vimos ya a Lou Reed en el avión, que va con sus audífonos rockeando. Ahí está Lou Reed. Se le va a pegar Johnny Cash, o sea, se le va a pegar Laurie Anderson, o sea, se le pega ese tipo de gente. Y claro, vendrá Historia de Lisboa y tendremos a Madre Deus. O sea, realmente es una gran época para Wim Wenders, pero sus películas entran en crisis porque él entra en crisis y Europa entra en crisis. Entonces, un cineasta que va tan pegado a la historia contemporánea sí resiente esos golpes, pues, de una geopolítica diferente. No sé si se acuerdan, pero los mapas que comprábamos en la secundaria, pues de repente perdieron vigencia porque pues ya todo ese país grandote que se llamaba URSS valió gorro, y ahora eran 23 países y habían cambiado las cosas. Entonces no es nada más un cambio de mapa, es un cambio de historia, es un momento de caída de un régimen, es un momento de guerras civiles, es un momento de la guerra de los Balcanes. Entonces sí es un momento donde Wim Wenders va a tambalear en su cine, pero no deja de ser un cineasta que tiene gran capacidad para crear imágenes. Y bueno, Las Salas del Deseo es sin duda una de sus películas que tiene las imágenes más icónicas de su cine, junto con París, Texas. O sea, esa imagen de Travis saliendo del desierto, o de Jane en el prostibulario confesionario, o estas imágenes de Los Ángeles viendo hacia abajo desde el Ángel de la Victoria de Berlín, o las imágenes de la biblioteca donde la cámara literalmente va volando encima de la gente. Otra vez la cuestión de la multiculturalidad. Batallamos un ratito con el sonido por la mezcla de las bocinas, pero es una película donde se oye alemán, se oye inglés, se oye francés, se oye italiano, se oye árabe, ¿sí? Se oye chino. Entonces estamos hablando de un llamado que Wim Wenders viene haciendo desde hace más de 40 años a una multiculturalidad que finalmente, cuando se da la Unión Europea, se va a poder lograr, y el borrar las fronteras también se va a lograr. Entonces esta es una película que lo único que hace es ir creciendo y creciendo cada vez más, y tiene unos momentos de una inspiración verdaderamente fascinantes. O sea, la declaración de amor de ella es para que a cualquier güey se le caigan los calzones. O sea, el decirle, ahora te toca a ti, ¿no?
ese momento cuando le dice ahora te toca a ti, no, bueno, uno ya está completamente fascinado y ella es guapísima, o sea, se entiende por qué el maestro Wenders cayó rendido a sus pies, que se ve guapísima, o sea, no hay una sola imagen que Solveig Martin no se vea, o sea, tiene que ser, y fíjense cómo son las cosas. Cuando uno hace una película sobre la guerra de Troya, ahorita que viene la Odisea de Christopher Nolan, ¿no? Bueno, Penélope es Anne Hathaway. No sé ustedes, caballeros, yo por Anne Hathaway sí me aviento 10 años de viaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que dura la Odisea? El señor también, sí, claro, ¿no? Pero el Chucho también, pero por ejemplo, cuando Wolfgang Petersen hizo Troya y veías a Diane Kruger de Helena de Troya, decías, pues como que porque por eso me voy a aventar la bronca de la guerra y todo eso, no, la verdad no. Entonces, ¿cómo planteas como cineasta que un ángel desee perder la inmortalidad por amor? Pues bueno, esa escena cuando él está dentro del camarote de ella y que ella está pensando en que ya se acabó todo y el circo ya se va y otra vez ella tendrá que empezar y la historia, y de repente ella se empieza a quitar el traje y él está detrás de ella viéndola, dices, no, cualquier ángel se vuelve humano, ¿no? O sea, es como, lo que voy a hacer esto, como con imágenes logras crear esa sensación. Y claro, cuando le dice a Cassiel del otro lado del muro, maestro, es que esto ya se coció, o sea, yo ya necesito ver esto, necesito tocar, necesito todo, pues Cassiel dice, ni modo, ¿no? Ahora es muy bonito detalle que le den su armadura, ¿no? Y que la venda. Si le hubiera llevado al precio de la historia, le hubieran dado una lana. Pero no, ya le dijo Peter Falk, ¿no? Dice, te iban a estafar, pero pues es normal, ¿no? O sea, era una armadura inmortal. Por ejemplo, me encanta también esa escena cuando hablan del Génesis junto al muro de Berlín. ¿Te acuerdas cuando bajamos de la montaña y el glaciar se fue hacia el norte y de pronto apareció la figura bípeda que nosotros esperábamos, pero era una figura muy imperfecta? Están hablando del nacimiento de los hombres, ¿no? O sea, por eso Las alas del deseo tiene esa profundidad, porque dentro de que parece una película de espías, dentro de que parece un drama romántico, hay realismo mágico porque son ángeles, pero finalmente es un cineasta que está en el mejor momento de su carrera. Había logrado 2 películas perfectas, que son esta y París, Texas, pero se cae el muro. Y entonces hay que renovarse, porque Europa se va a renovar, el cine europeo se va a renovar y Wim Wenders no se puede quedar atrás. Entonces por eso vino la cuestión de hacer una segunda parte, que es la película que vamos a ver mañana a las 5 de la tarde, que es Tan lejos y tan cerca. Nuestro proyeccionista, el maestro Ramsés, nos trajo a presumir sus 2 ejemplares. Esta fue la primera copia bonita que salió de Las alas del deseo en DVD, que salió en Estados Unidos, y esta es de Columbia, que es Tan lejos y tan cerca, que también es una copia muy bonita, pero esta en particular sí es importante verla en una buena copia, porque la calidad del blanco y negro es verdaderamente espectacular, ¿no? Entonces, bueno, estas ya están un poquito ahorita ya descontinuadas por la edad, pero bueno, finalmente no se las pierdan. Si las pueden comprar en físico, cómprenlas en físico, porque son estupendas. Entonces, bueno, pues no sé qué quieran comentar de Las alas del deseo. Adelante. Lo que comentaste no lo sabía, que cada personaje que escuchamos tiene toda su biografía, pero es sensible, porque justamente los actores son naturales, logran transmitir tanto y entiendes sus personalidades, un poco ahí claro. Esa desesperación, hasta el niño chiquito que dice, estoy aquí solito, todo. Sí. Qué increíble trabajo de Wenders, escribir la historia de cada uno de los actores, ¿no? Sí. También creo que una de mis escenas favoritas es cuando la chica se está viendo en el espejo. Ajá. Y el ángel es capaz de verla a través del espejo. Sí. Y ver su mirada y ahí se pone un poco más oscuro todo. Y sigue siendo este amor por la imagen, ¿no? De Wenders también. Me gusta mucho un juego que hacen blanco y negro con los ángeles. Ajá. Ya son hermanos. Sí. Solo la había visto una vez hace muchísimos años, como 20 años. Ok. Mover de pantalla grande. Sí, no es otra cosa. Sí. Y el poema siempre me fascinó. Ajá. Y no
qué bonito! Mira. No, pues un súper honor el de verla y escucharte hablar de ella. Ay, muchas gracias. Muy bien, gracias. Adelante. Sí, bueno, también hablabas de cómo escuchan los ángeles en un principio, también ahí en la biblioteca, ¿no? Sí. Se escucha todas las emociones o los pensamientos que tenemos, ¿no? Porque todos tenemos pensamientos, cada rato estamos pensando sobre esta punto. Claro. ¿No? Entonces, así o que estés callado, tu cerebro está moviéndose, ¿no? Claro. Entonces, ahí en la biblioteca escuchas las voces, ¿no? Y te vas a dar cuenta, mira esto, ¿no? Entonces, Sí, es un manejo expresionista del sonido, o sea, tratar de, o sea, para una película europea que no tiene la tecnología hollywoodense, debe haber sido un camote tener que mezclar todo ese sonido, porque además se hace como una especie de zumbido alrededor, como todo el tiempo, y Los Ángeles oyendo diferentes voces, diferentes idiomas. También el asunto de la biblioteca, ¿por qué Los Ángeles están reunidos en las bibliotecas? Nunca vimos ningún ángel que estuviese en una iglesia, por ejemplo. En la biblioteca la gente está pensando, la gente está investigando. También eso, por ejemplo, habrá alguien muy joven que vea la película y diga que ese es el lugar. Porque, pues sí, hoy en la mañana estábamos hablando en una clase sobre la película El Rayo Verde de Eric Rohmer, y hablábamos de una película de Eric Rohmer que se llamaba La Coleccionista, que es la historia de una joven que se dedica a tener relaciones con muchos hombres, tiene su departamento, su trabajo, su dinero, su vida, y se llama la película La Coleccionista porque como si fueran mariposas, pues ella va palomeando todos los hombres que tiene, ¿no? Entonces, bueno, les decíamos en la mañana, eso ahora se llama Tinder o Bumble, ¿no? O sea, es como una aplicación de citas en los años 60 cuando Rohmer hizo la película. Bueno, esta escena de la biblioteca también ya se actualizó. O sea, ahora Los Ángeles no estarían en una biblioteca escuchando a la gente, estarían junto a la gente. Si ustedes viajan en transporte público, la gente va en el metro viendo sus TikToks a todo volumen, uno después de otro. Y entonces, ¿qué harían ahora Los Ángeles si suben al metro, no? Ya irían viendo qué estás viendo en tu scroll de Facebook o de Instagram, ¿no? Sí. El cantante, la primera canción que hizo este cuate que baila y todo eso, sí. ¿no se deja un poco a Mick Jagger? Bueno, había algo muy importante para Wim Wenders y que ya se nota mucho en los 80, que había toda una escena del rock progresivo, subterráneo, underground, en las ciudades europeas, no nada más en Berlín, en todas. Bauhaus y todas estas bandas eran muy importantes ya en los años 80 y Wim Wenders estaba fascinado con ese fenómeno. Aquí aparecieron dos, el primer grupo que se llama City of Crime y el segundo grupo importantísimo que además se volvió compañero musical de Wim Wenders, que es Nick Cave and the Bad Seeds, ¿no? Qué joven estábamos todos. En el 88 tenía 10 años, pero sí éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces también el propio Nick Cave se azota ahí en las paredes y, ay, cómo me gustaría decirles que es la última vez que canto en la chingada. Y no les voy a hablar de una chica, ¿no? Y pum, empieza la canción, les voy a hablar de una chica. Y empieza esta rola padrísima que se llama, es un juego también con el cine. La canción, bueno, hay una película que se llama De aquí a la eternidad, From Here to Eternity, y este cuate había hecho una canción que se llama From Here to Eternity, ¿no? Que bueno, no tiene nada de romántica, pero finalmente Nick Cave and the Bad Seeds, pues son estos grupos post-punk que empiezan a aparecer en la escena musical alemana y que a Wim Wenders le fascina. Y Nick Cave se sigue. Hay música de él en Hasta el fin del mundo, en Tan lejos y tan cerca, y luego ya se une YouTube también, que se volvieron cuates de Wim Wenders, y ahí se la llevan todos, ¿no? Hay una colaboración maravillosa en Tan lejos y tan cerca de YouTube con Johnny Cash, que se llama The Wanderer. Esa canción es extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí están todas esas influencias y todo ese gusto de Wim Wenders, ¿no? Por acá teníamos, a ver, por acá el señor. Bueno, pues, son muchas cosas. Como adelante, venga. Venga. Como lo de Los Ángeles, sí. El personaje, ¿se fue el nombre? ¿Cuál? El viejito. ¿Peter Falk? No, el viejito de la... el viejito de la
cuentista. Kurt Bois. Sí, Kurt Bois. Me recordó un día, por favor, con Ernesto Luis Cruz, lo leyó y yo tengo muchas cosas en off, los personajes, ¿no? Simplemente lo estoy pensando. Sí. ¿No? Según cosas de abstracción, que aquí Bender lo pone como antes. Y don Ernesto dice que sí, estamos pensando, sí. Sí, siempre. Entonces, en este caso, aquí en la biblioteca, ¿no? El personaje Homero, yo lo vi así como Borges, ¿no? Con la ceguera y todas estas cuestiones. Claro. Y bueno, en referente a la música, pues bueno, hay un antecedente antes de YouTube y Lou Reed, todo esto, creado en la ciudad, ¿no? Sí, claro, The Kinks. Paréntesis, dedicado a los Kinks. Bueno, lo que a mí me invitó la primera vez que vi esta película, Peter Falk, ¿qué está Peter Falk en esto? Pero después de que ahora reví El Amigo Americano, pues las revistas que haces tú, brincas, todo esto, bueno, ya tiene su onda porque estuviera Peter Falk ahí. Sí, claro, porque le encantaba Columbo. Le encantaba Columbo. Digo, uno debe sí. De ver lo que hay, sí, claro. Con nuestra época, pero ¿por qué la onda palabra que mencionas que todo el mundo conocía a Columbo? Sí, porque finalmente algo de lo que nos ha hablado Wim Wenders en toda su obra es de la capacidad de penetración de la cultura americana, o sea, y de culturas a veces que uno no se imagina. El Chavo del Ocho es un gran éxito en la India. O sea, ¿qué tiene que ver el Chavo del Ocho con la India? Lo admiran y lo adoran. Las telenovelas de Verónica Castro en Rusia eran lo máximo. Entonces a Wim Wenders le fascinan estos procesos culturales donde de repente dos culturas que nada tienen que ver se acaban funcionando. Por ejemplo, ¿qué tendría que ver Nick Cave con Wim Wenders? Nada, pero Wim Wenders es un melómano y un rockero por excelencia. Entonces, claro, pues se fascina con esta escena musical underground, post-punk berlinesa. Órale, métete a la película, ¿no? Y le hace perfectamente congruencia pues a una chava como la trapecista que seguramente se va de reventón por ahí, ¿no? Entonces todo va perfectamente bien armado. Y lo de Columbo era una serie que adoraban los alemanes. Lo adoraban. Y bueno, Peter Falk era una superestrella. Él sintió que de pronto en Estados Unidos lo dejaron de ver, se quedó sepultado en su fama. Y de repente lo invita Wim Wenders, sale en las Salas del Deseo y se llevó una sorpresa preciosa de que cuando regresó a Estados Unidos después de que pasó el rodaje de las Salas del Deseo, y Peter Falk dice que se quedó como 2 meses más. Según él, porque a lo mejor Wim Wenders lo llamaba para hacer otras escenas, pero no es cierto, se quedó a caminar por las calles de Berlín, a veces se les perdía. O sea, dicen que a veces salía del hotel, decía, bueno, tengo llamado a las 6, luego nos vemos, y no llegaba porque se perdía. Y entonces esa frase que mencionan en la película, esa se la dijo Wim Wenders: no hay pierde, tú sigues cualquier calle y llegas al muro, ya llegaste al muro, ¿no? Es así como Tijuana, ¿no? O sea, todas las calles te llevan al muro. Entonces ya Peter Falk decía, no, ya llegué al muro, ya me regreso, ¿no? Porque ya no es aquí. Entonces se quedó como 2 semanas más. No, ya no lo llamaron ni nada, pero él quedó fascinado por Berlín. Además, la abuela era alemana, la abuela de Peter Falk vivió en la Alemania de entreguerras. Entonces había como que todo, sí, le dice, ¿no? O sea, mira, abuela, ese edificio que tú me contaste, eso es él, hablando de él. La señora Falk era alemana y se fueron cuando llegaron los nazis. Entonces Peter Falk después regresa a Estados Unidos y se topa con la sorpresa de que la NBC o la ABC o cualquiera de estas cadenas le dijeron, oye maestro, ¿te aventas otra temporada de Columbo? Y se aventó otra temporada de Columbo ya en el 90. Duró ya una sola temporada nada más, porque digo, también era como para la nostalgia, pero finalmente él dijo, oye, qué padre, o sea, volví a ser Columbo después de 20 años de no ser Columbo, ¿no? Pero era porque de verdad decía, o sea, él no sabía la cantidad de fans que tenía en Alemania, no tenía la menor idea, nadie le dijo nunca, ¿no? Y Wim Wenders estaba fascinado, o sea, para él es el personaje, el detective es Columbo, no hay de otra, ¿no? Pues bueno. Regresaba a esta parte
que irónica de que Sí. chavos que lo ven, mira, Se parece a Columbo. Pero se van a policía, no ha perdido el camino. Sí. No, el mismo camino por el mar. Sí, los cuates esos dicen, pues como que ¿qué tendría que estar aquí caminando en el lodo, no? No es él, No es él. Regresando a los detectives que Sí. mencionas, me recordaste a Jean-Pierre Melville. Sí, Ahora también. veo con detectives El samurái. Exacto, El samurái. Sí, claro. Sí, y es Bogart, y es toda una tradición de detectives, ¿no? Bueno, incluso nosotros ya vimos un personaje como el ¿cómo se llama? El asesino de Patricia Highsmith, el Tom Ripley de Dennis Hopper, también es este mismo tipo de personaje, como Columbo, ¿no? Nada más que ese es mucho más perverso. Columbo finalmente es un ángel, o sea, el ángel de Peter Falk es que es un ángel caído, ¿no? Incluso hay 2-3 personas que dicen, mira, ahí va un ángel caído, ¿no? Sí, O sea, ahí está, ¿no? Muy bien. Por acá teníamos... A mí lo que más me gusta es las secuencias, cómo se va moviendo la cámara. De que de pronto hace como, no sé cómo se llame. Son travelings. Y regresan, que están pasando en la calle, eso se ve desde la casa cuando llegan y están en todos los departamentos. Que son unos departamentos pequeñitos. Sí, claro, que están ahí claro. después de la guerra y todo. ¿Cómo se llama? La biblioteca se ve padrísimo también. Eso lo hace el director, es el que define cómo se debe hacer. Él define. ¿O es el fotógrafo? Él y Henry Alecan son los responsables de toda la imagen, o sea, tanto de la parte estética de iluminación como del lenguaje cinematográfico. Y esta es una clase del lenguaje cinematográfico. Los travelings, los dollies, los emplazamientos que tiene la película, estas tomas aéreas también, donde, pues bueno, son ángeles, ¿no? Entonces los ángeles vuelan y de alguna manera sí hay este sentido de que la cámara flote y la cámara vuele, ¿no? Después de que Castiel presencia el suicidio de un chico, él aplica como para seguir y las imágenes empiezan a ver todas iguales. Sí. Siempre está la referencia a las alas, ¿no? Sale el ala así y se guarda. O por ejemplo, que te muestre estas imágenes documentales de Berlín destruido y te sea tan machacón de estarte mostrando la ciudad. O sea, finalmente estamos viendo una ciudad que renació, que resucitó de las cenizas de la guerra, pero esa Berlín ya no existe. Lo único que existe son estos pedazos que quedaron de este palacio que quedó destruido, de esto por acá. El ángel de la victoria es muy paradójico porque finalmente es un ángel de la victoria de un país que está dividido. Entonces esas contradicciones históricas políticas es lo que hacen también muy rica la película, ¿no? Sí, por acá. Dos detalles. Adelante. Cuando está de ángeles, o está de Ángel Bruno Gans, está impecable. Y cuando se vuelve humano y de colores, pues es que ya le notan todas las claro cargas humanas, ¿no? Sangre, ¿no? La sangre, sí, que no se ha bañado, ese es un detalle. Bueno, ahí hay un detalle, de lo primero que le dice a Castiel que va a hacer es bañarse. Y él dice, no, se parece. Dice, no, o sea, tiene toda la eternidad que no se baña. Entonces, claro, cuando se vuelve humano, inmediatamente todos los efectos vienen, pero hay algunas cosas que Wim Wenders plantea sin plantear directamente. Por ejemplo, el que haya sangre ya habla de una humanidad. El que haya tiempo, cuando él ve, dice, ¿cuánto tiempo llevas? ¿No? Dice, días, meses, años, minutos, segundos, tengo tiempo, pero el tiempo también es algo que avanza y ya no se detiene. Entonces, son pequeños detalles que va aportando Wim Wenders y que uno va sintiendo, híjole, este cuate ya renunció a la inmortalidad. Ahora sí, si se cae o lo apachurra un coche, se muere. Como ángeles no les pasa nada, pero como seres humanos tú ya eres vulnerable, ya tienes el tiempo encima, ya se nota si estás sucio, si eres pobre, si tus zapatos están rotos, si tu abrigo tiene toda la inmortalidad del mundo. Y ya bueno, luego se compra esa ropa rarísima con ese abrigo de leñador que se compra. Sí, exacto, ¿no? Sí. Ese es el segundo detalle. Sí. Creo que, no sé si es parte de una trama para demostrar su inocencia, hasta su tontería. Sí. Porque bueno, yo he estado en lugares feísimos
Y por más que se pongan una chamarra gruesa arriba, pero si deja descubiertas las pompis, híjole, sí, pues no. sufriendo el pillazo, Claro. Entonces que haya dejado, aparte de la armadura de hierro, de cobre que le dio el otro que ya había sido ángel, y deja el abrigo, se entiende que dejó porque entra la tienda y ese abrigazo. El pantalón también se cambia todo. Pero ese abrigazo pues era el efectivo, ¿no? Pues sí, pero pues. No esa chamarrota que nomás le cubre la mitad, ¿no? Pero se ve bien, se ve divertido. Se ve divertido, sí. Claro que sí. Se pone. Sí. Además, finalmente son alemanes, están acostumbrados al frío. O sea, también no hay tanto problema. O sea, uno ve luego películas rusas donde dices, ahí andan como que muy descubiertos. No, es gente que nació en el frío. Sí, se toma un café, se toma el cafecito, ¿no? Sí, se toma el cafecito así de, como que siente el calor, siente el dulce, ¿no? O sea, sí, hace el cigarro también. Pero todo ese cambio es la humanización, ¿no? Claro. Que siendo ángel no la tienen, claro. No sienten, no huelen, no nada, ¿no? En el momento en el que te vuelves humano eres susceptible a todo, incluso al amor, que eso es lo que finalmente la película va, ¿no? De hecho, una de las cosas por las que baja es por eso, ¿no? Pues claro, con esa trapecista, pues claro. Pues bueno, pues lo tenía que dejar. Tiene que dejar todo lo que es ángel para poder empezar a ser humano, si no, nunca lo va a hacer, ¿no? ¿Quién más me falta por acá? A mí me llama la atención, muchas cosas me gustaban de la película, el blanco y negro, las tomas aéreas. Me gusta mucho cómo representan a los ángeles, además son muy elegantes, muy discretos. Me gusta su personalidad, pero a mí lo que me llama mucho la atención de la película es que tratándose de Alemania y de un director alemán, o sea, generalmente a los alemanes, no sé ustedes, pero yo los veo como personas frías, herméticas, y digo, ¿cómo Wenders hizo una película de un tema tan sensible, ¿no? De que si necesitas sensibilidad, porque es el mundo de Los Ángeles. Claro. Entonces, eso me llama mucho la atención, de que estás hablando de Alemania, alguien en Alemania hace un tema de esta naturaleza, ¿no? Bueno, ya nos explicaste por qué lo hizo. Pero pues jamás me pude imaginar eso, ¿no? Que un alemán pueda tocar este tipo de... Y con ese tono, ¿no? Sí, o sea, no es una película, no es una película hermética, no es una película que la gente no pueda ver o que se vuelva tan existencialista que caigas en rollos. Sí, la película es sumamente rollera y sumamente etérea a veces, pero todo está tan bien aterrizado y como todo es a nivel emocional. Yo creo que aquí, yo siento que como esto es después de París, Texas, sí hay un sentido de lo existencial diferente. O sea, París, Texas también es una película, ya no nos dio mucho tiempo de hablar la semana pasada, pero París, Texas es una película profundamente emotiva. Y es una película completamente europea, filmada en Estados Unidos, pero con un sentido emocional universal. Y yo creo que aquí también. O sea, finalmente es un Wim Wenders que se está conectando con un lado espiritual y emocional muy padre y que se vuelve universal. O sea, que la película ocurre en Berlín, pues es por una razón de producción, pero la película es universal. ¿Y o sea, sí. La larga el paseo de la Reforma? Pues sí, era el estilo. Sí, claro. Sí, o sea, el estilo de estas avenidas enormes donde siempre había una imagen, y bueno, aquí es un ángel de la victoria, ¿no? Pero sí te preguntaría a Wim Wenders, ¿la victoria de qué? O sea, ¿qué ganamos? No ganamos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película muy bella que obviamente pues tenía que formar parte de esta programación y pues mañana los esperamos para, si quieren ver la segunda parte, que también es muy interesante por otras cosas. Mañana los esperamos para Tan Lejos y Tan Cerca de Wim Wenders, 5 de la tarde, corran la voz, acá los esperamos con mucho gusto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí.